buenos días para todos los que nos acompañan en este acto de presentación del documento Una década de las cuentas satélites de cultura en Iberoamérica 2009-2019. Les saludamos de manera especial por estar acompañándonos en esta mañana desde los distintos países, quienes siempre acompañan al Convenio Andrés Bello en forma remota en estos eventos. Especialmente la secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello, con sede en Panamá, doctora Delva Batista Mendieta. Saludamos también a doña Marión Pinot de Librero, quien está conectada, autora de esta metodología de cuentas satélite de cultura, y a todos los interesados en el tema que nos acompañan hoy. La organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural es un organismo intergubernamental con personería jurídica internacional creado en virtud del tratado suscrito en Bogotá el 31 de enero de 1970, sustituido en Madrid en 1990. El Convenio Andrés Bello, como organización internacional de carácter intergubernamental, favorece el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común. Invitamos en este momento a la secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello, doctora Delva Batista, para que nos dé el saludo y la apertura de este acto de presentación. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este sencillo pero significativo acto en el que vamos a presentar a través de su autora y consultora, la doctora Diana Rey, este balance de cuentas satélite de cultura de la última década. Hace una década se presentó el Manual Metodológico para la Implementación de las Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica, del CAP, que como bien ha mencionado la doctora Talavera, su autora es doña Marión Pinot, que nos acompaña en este evento. Una publicación que marcó un antes y un después en la medición económica de las manifestaciones culturales y ha logrado posicionar nuestra región como líder en la valoración de los efectos económicos de las actividades y productos culturales según los estándares del Sistema de Contabilidad de las Naciones Unidas, conocido como Cuentas Nacionales. Para visibilizar el camino que ha permitido la región llegar hasta aquí, la organización del Convenio Andrés Bello realizó un balance de los logros y obstáculos de los países iberoamericanos que se sumaron en ese esfuerzo. Esta publicación se convierte en un documento clave para entender los resultados de los países a la fecha y como fuente de consulta para entender los nuevos retos a los que se enfrentan intelectuales, artistas, gestores culturales, para pensar la relación entre cultura y desarrollo desde cada uno de nuestros territorios. Una década de las cuentas satélites de cultura en Iberoamérica, 2009-2019, muestra en cada una de sus páginas cómo el Convenio Andrés Bello ha logrado convertirse en un centro de pensamiento y referencia para pensar las estadísticas de cultura. Sabemos que este camino tiene un principal acierto para formular y enriquecer en forma constante la metodología, haciendo eco de las necesidades puntuales de los actores culturales de Iberoamérica. Por ello, nuestro compromiso es continuar el trabajo sostenido para que este instrumento de integración del CAP continúe sus aportes a la articulación de las carteras ministeriales al interior de los países e incentive el desarrollo de alianzas de cooperación sur-sur en pro de la generación de información comparable, el intercambio de experiencia y la formación de personal especializado. A todas las instituciones
los organismos internacionales y los agentes culturales que desde su perspectiva, que desde sus esquinas en los diferentes países han apoyado la implementación de las cuentas satélites de cultura, le extendemos nuestro agradecimiento e invitamos a fortalecer su accionar en pro de la valoración económica y social de las creaciones iberoamericanas. Más aún, en un escenario post-pandemia 2020, donde estaremos llamados a reivindicar la importancia de la inversión pública y privada hacia el sector como medida estratégica para garantizar la continuidad de los estímulos a la creación y el acceso de nuestros ciudadanos a la diversidad de los mundos simbólicos que nos caracteriza. No será una tarea fácil, pero como lo demuestra el balance que a continuación se presenta, las cuentas satélite de cultura, como ninguna otra metodología, le permiten a los países de la región poner de relieve los aportes económicos de sus autores, intérpretes y ejecutantes para la puesta a disposición de una variada oferta de productos culturales en el mercado y la salvaguardia de nuestros conocimientos tradicionales. La metodología de las cuentas satélites de cultura se constituye así en el principal instrumento de integración cultural de nuestro organismo y es la mejor muestra del liderazgo del CAP en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido. Para finalizar, no puedo dejar de hacer agradecimientos muy especiales. Primeramente, a la doctora Diana Rey, que cuando la invitamos a presentar una propuesta para realizar este trabajo, de inmediato nos dijo que sí. A la doctora Marisa de Talavera, quien ha coordinado directamente cada uno de los pasos que ha conllevado a la consecución de este balance con la doctora Diana Rey y por supuesto a nuestro diseñador Diego Parra, que ha sido el artista para que este documento que ustedes van a recibir realmente reúna esa motivación y esa expresión del convenio Andrés Bello, que además de los datos que Diana ha levantado, también mueve nuestro corazón hacia encontrar esa integración cultural que se expresa en el diseño de este documento. Les agradezco a todos su participación, su atención al llamado para este acto y les deseo que pasen un excelente día y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Batista. Tal como lo ha expresado, el convenio de Andrés Bello busca generar consensos y cursos de acción en cultura, en educación, en ciencia y en tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan con un desarrollo equitativo, sostenible y democrático en los países miembros. Con ese ideal surgió hace una década el primer manual metodológico para la implementación de las cuentas satélites de cultura en Latinoamérica y que se ha constituido en una herramienta de gran valor para todos los países, no solamente para los miembros del convenio Andrés Bello. Y una de las especialistas del convenio Andrés Bello que estuvo en esa tarea fue la doctora Diana Rey Vázquez, quien fuera directora de cultura de esta organización y en esta ocasión ha llevado adelante la investigación que este balance regional presentará a la comunidad internacional y que estamos seguros que será de gran aporte. Con ustedes, la doctora Diana Rey Vázquez, a quien damos la palabra para que nos presente el documento. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por la introducción y entonces en este momento
me permito contarles la historia de este libro. Y aquí no quiero contarles la historia de un dato frío, no quiero contarles la historia de los datos que nos faltan como región latinoamericana para entender los aportes del sector de las artes visuales, del sector de las artes escénicas, de la música y de la importancia del patrimonio material e inmaterial en nuestra región. Quiero más bien contarles la historia de cómo hemos logrado llegar a una metodología común que nos permite valorar hoy por hoy lo que somos, nuestra diversidad. Porque lo que hace esta metodología, y es siempre importante recordarlo, es ponerle una luz, un foco a aquello que nos caracteriza como latinoamericanos. Y también esta metodología, sobre todo, tiene un poder innato fundamental, y por eso varios países de la región la han adoptado, y es que le damos la voz a nuestros artistas, logramos visibilizarlos y ponerlos en el centro de debate, al igual que otras profesiones del mundo del conocimiento. Pero adicionalmente, esta metodología logra expresar lo que somos y lo que nos caracteriza como latinoamericanos. Es muy interesante contarles a ustedes que en el año 1998, cuando comenzaron los primeros pasos para pensar la cultura en relación a la economía y en relación al desarrollo, la principal inquietud en ese momento de los intelectuales que se encargaron de esa reflexión fue cómo visibilizar desde este lado del mundo el aporte de nuestro patrimonio material y de nuestro patrimonio inmaterial, porque estaba claro que desde este lugar estratégico que nos caracteriza, nosotros no podíamos dar a finales del siglo XX unas grandes cifras sobre, por ejemplo, espectáculos públicos o sobre la creación de grandes escenarios, sino que nuestro valor y nuestro potencial estaba en el patrimonio inmaterial fundamentalmente, en esas fiestas y en esas tradiciones que nos caracterizan, en esa oralidad y en esos conocimientos tradicionales que nos posicionan frente al mundo. Esto es muy importante, no perderlo de vista. Allí fue que nació el interés de una clase intelectual que venía del tema de la comunicación y de unos economistas que comenzaron a mirarnos con otros ojos para ver y posicionarnos frente al mundo. Es en ese sentido que comenzamos a intentar desde el Convenio Andrés Bello, a finales de la década de los 90, cómo traducir en palabras cultura, pero no solamente una cultura para los países hispanos, sino también una cultura que llegara a Brasil y que involucrara también todo lo que es esta gran diversidad. Es una cultura y una creatividad. Queríamos traducir en español, en portugués y en las lenguas originarias el valor de lo que nos caracteriza. En ese sentido, hoy podemos dar esta imagen. Esta imagen fue un sueño hace 2 décadas. Esta imagen dice mucho, pero también refleja todos los retos que hay detrás de estas operaciones estadísticas. Y aquí quiero contarles que, aunque pareciera una información, digamos, muy especializada para economistas, lo que nos transmite esta imagen es el aporte de la cultura a la producción, al valor agregado de una economía en función de unos indicadores comunes, de un lenguaje común y de unos estándares internacionales que nos permiten, como ningún otro método, comparar, teniendo una solidez estadística y garantizando que cuando hablamos de cultura estamos entendiendo lo mismo para efectos de medición económica en Colombia, en México, en Chile, en Argentina o en España. Estamos midiendo los mismos sectores creativos, estamos utilizando los mismos parámetros económicos, de manera tal que esta imagen pareciera muy sencilla, pero tiene todo un tejido impresionante para llegar a ella. Pero como imagen también nos refleja algo y nos demuestra varias cosas interesantes. Por ejemplo, que es en México donde el valor agregado de la cultura tiene una representación más alta en función de los otros países de la región. Pero también nos permite entender cosas muy interesantes. Lo que ha pasado en Ecuador, que si bien el aporte de la cultura a la economía nacional no llega a ser del 1%, en empleo, los artesanos de Ecuador, todo el trabajo que hacen, por ejemplo, las mujeres artesanas del oriente de este país, todo el trabajo que hacen por la protección de las lenguas tradicionales,
se ve reflejado en que el empleo llega al 3.3%. Y también nos revela cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Colombia tiene una balanza positiva de importaciones y exportaciones. Es para eso que nosotros nos subimos a esta misión hace 2 décadas. Y ya les voy a contar por qué hace 2 décadas. Pero adicionalmente, no quiero que dejemos esta imagen sin también hacer énfasis en 2 cosas. Primero, que como región estamos avanzando, si ustedes se dan cuenta, coloridamente hacia llegar hacia estas estadísticas. Tenemos unos países con unos procesos ya consolidados que están en azul, pero también tenemos otros países que han hecho esfuerzos significativos y están tratando de avanzar en la medición. Sin embargo, llama mucho la atención que este dato es del año 2016, es decir, es el último año que realmente podemos comparar entre todos los países. Y el por qué solamente el año de 2016 se debe a muchísimos factores y se deben realmente a los retos de lo que significa medir la cultura en una región tan diversa y tan compleja como la de nosotros. Este libro cuenta la historia de cómo llegamos a esta imagen y cuenta la historia de los retos institucionales que hemos logrado como convenio, pero que hemos logrado también como países de ese espacio cultural iberoamericano para llegar a ello. En ese sentido, realmente el libro es un recorrido por la comparabilidad de la información, por esos problemas, por esas vicisitudes, por esos temas del día a día con los que nos hemos enfrentado, para adoptar estándares comunes, para tratar de identificar dónde están los artistas. Esta es la historia de hacer cartografías culturales y ubicar, por ejemplo, en Chile, dónde estaban estos artistas plásticos, dónde estaban los pintores, pero además eso fue en el Chile a comienzos de este siglo, pero es el desafío que tiene, por ejemplo, hoy Panamá, que estamos trabajando muy fuertemente por la construcción de una cuenta satélite, y es dónde están estos cantantes de ópera, dónde está el fotógrafo, dónde está realmente la información. Y además es el desafío de cómo organizamos esa información, bajo estándares comunes, bajo qué sistema de información, que nos permita de esa forma calcular unos indicadores macroeconómicos que son llamativos en las noticias, que son llamativos para ciertos economistas y que por lo tanto nos dan legitimidad como sector y nos dan una voz para sentar base y pedir presupuestos públicos. En ese sentido es importante. Y también tenemos el reto de validarlo, de tener una solidez estadística y de tener el sello de las oficinas nacionales de estadística para que digan que efectivamente ese dato de empleo que estamos dando para el sector audiovisual, ese dato de importaciones y exportaciones que estamos dando para el sector editorial, se compara con otras cifras de la economía nacional y que corresponde al manejo de información estadística que estamos acostumbrados. Y además, este libro cuenta los retos por divulgar esta información, porque los artistas se apropien de ella, porque el Estado lo entienda y a partir de ello formule política pública. En ese sentido, esta es la historia que contamos en este libro. Y es importante porque muchas veces perdemos de perspectiva qué hay detrás de ese dato frío. Y es esto que queríamos hace 2 décadas, lo hemos logrado con un esfuerzo muy complejo, un esfuerzo de establecer unos estándares comunes que a primera vista no parecieran tan complicados, pero si yo les preguntara muchas veces cuál es la noción que cada uno tiene de cultura, o cuál es la noción que cada uno tiene de artes escénicas, o cuál es la noción de patrimonio inmaterial que tiene de artes escénicas, y abriéramos el espacio para interactuar en esta charla y en esta presentación de qué entiende cada uno por ello, entenderíamos que hay diversos universos simbólicos sobre cómo analizar la cultura. Lo que nosotros hicimos, lo que hizo el equipo de trabajo liderado por Marion Pinot y se sentó durante varios años, fue establecer unos estándares comunes, unos conceptos y unos lineamientos para analizar la cultura. En ese sentido, eso nos posiciona hoy en un lugar muy importante en el mundo para la medición económica de la cultura, siguiendo los estándares de los sistemas de cuenta nacionales, es decir, los estándares que establecen Naciones Unidas para hacer la valoración económica de los sectores productivos de los países. La única región del mundo que tiene una metodología común es la región iberoamericana.
Y además es la región iberoamericana la que ha logrado implementar estas cuentas satélites. Este mapa lo dice todo. Este mapa dice realmente esos esfuerzos que se han generado y también cuenta cómo, por ejemplo, hay procesos consolidados en América del Norte y cómo Finlandia, que ha sido un país pionero en las estadísticas culturales de vieja data, desde finales de los años 70, también adoptó ello. Pero también pone de relieve algo, por ejemplo, que la Unión Europea, aunque tiene un sistema de información cultural totalmente robusto, no se ha lanzado a plantear una cuenta satélite porque conoce los retos y está mirando la experiencia que estamos haciendo desde América Latina y la sigue y la analiza y conversa con nosotros todo el tiempo técnicamente para ver qué aprendizajes puede plantear y a partir de ello generar una metodología. Cuando hicimos este mapa, porque la investigación se realizó el año pasado, comenzamos a preguntarle a todos los países de la región a través de las secretarías nacionales del Convenio Andrés Bello, a quienes queremos agradecer el apoyo por haber generado esa interlocución con los ministerios. No teníamos datos, por ejemplo, de lo que ha pasado en otras regiones del mundo y comenzamos a explorar y nos dimos cuenta, por ejemplo, y hoy sabemos que si bien esta es la foto de lo que quedó a finalizar el año 2019, Japón hoy en día está trabajando muy fuertemente para medir la metodología. Y Japón hizo algo inédito en tema cultural, y es que nos llamó como Convenio Andrés Bello, fue a Panamá, se reunió porque quiere saber en cómo funcionan estos estándares técnicos para que ellos puedan visibilizar perdón, el valor del sake como un elemento tradicional, para que puedan valorar los trajes tradicionales de la cultura japonesa y ponerlos en perspectiva económica. Adicionalmente, esta semana, Arabia Saudita también está diciendo, necesito conocer la experiencia de las cuentas satélites para entender cómo medir la cultura con otros ojos. Entonces, este mapa cuenta esa historia y ustedes lo van a ver en la esta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es el tema que entonces se concentra en el primer capítulo de esta publicación. Y aquí es dejar claro, y esa publicación hace énfasis en cómo, si bien la metodología fue planteada como tal y el libro salió en el año 2009, este esfuerzo no es un esfuerzo de poco aliento. Este esfuerzo comenzó en el año 98, cuando el Convenio Andrés Bello, con apoyo y financiación de AECID y del Banco Interamericano de Desarrollo, planteó un proyecto muy ambicioso para ese momento, que era pensar la relación entre la cultura y el desarrollo. Han sido 2 décadas, por lo tanto, de evolución del pensamiento cultural latinoamericano. De estas discusiones, hoy estamos aquí, pero para que esto se diera, participaron grandes intelectuales. Participó Jesús Martín Barbero, participó García Canclini, participó el maestro José Pedro de Prieto, participaron personas que ya no nos acompañan en el mundo cultural desde este lado, pero que muy seguramente estarían muy orgullosos de lo que ha pasado con la evolución de esta metodología. Y esta metodología nació en un momento coyuntural, la necesidad de esta metodología en un momento coyuntural muy complejo. Estamos hablando de finales del siglo pasado, cuando por un lado teníamos los grandes paradigmas del Estado centrados en el neoliberalismo pidiendo el recorte de la inversión en cultura. Era la época de la contracción del gasto público social. Y en ese momento nace la iniciativa de probar el aporte de la cultura al desarrollo. Teniendo por ese lado esa corriente, adicionalmente teníamos otras voces desde la comunicación y la sociología que nos decían que debíamos ponerle una luz para mostrar la importancia de la sociedad de la información y la comunicación y por ende entender la cultura de una manera diferente, valorada positivamente en función del desarrollo. Es en este contexto de discusión académica que nace esa investigación. Y a partir de allí, el libro les va a mostrar cómo se generaron una serie de 13 publicaciones, de 3 estudios que intentaron hacer los primeros esfuerzos por definir metodologías para medir el sector fonográfico, para medir el sector audiovisual, para medir el patrimonio. Es en esta gran discusión rica que se da en la primera década del siglo XXI que se
que se logran generar los indicadores iniciales, los conceptos iniciales que nos permiten como convenio llegar a una propuesta realmente de metodología en el año 2009. Este libro entonces que presentamos de balance cuenta esa historia de esa década y cuenta la historia de los grandes esfuerzos interagenciales que se desarrollaron en Iberoamérica para lograrlo, porque es muy claro que nosotros como convenio también reconocemos que hemos sido líderes, pero también el apoyo y el auge de las cuentas se ha debido también a la participación de otros organismos de cooperación iberoamericana que han apoyado directamente a los países, que se han unido con nosotros a capacitar el personal humano y que se han unido en la divulgación de la metodología. Y además, este libro, en su segundo capítulo, hace un recuento de cuál ha sido la apuesta institucional en cada uno de los países de la región para desarrollar y medir la cultura. Cuenta que los indicios de cómo fue ese recorrido, el día a día de lo que ha pasado. Igualmente, esto nosotros lo hemos querido traducir en unas líneas de tiempo muy claras, donde ustedes van a poder explorar y entender por qué hay unos años emblemáticos en la medición de la cultura, cuál es la cantidad de publicaciones que se deriva de esta investigación y cómo realmente los países han tenido que avanzar paulatinamente para implementarla. Yo siempre digo que cuando llegan a preguntarme cómo hacemos para implementar la metodología, los países a veces tienen el interés de tener resultados en un año y es casi imposible. Nosotros, este libro demuestra cómo hay países como Colombia que se tomaron casi una década por tener sus primeras mediciones con campos representativos de los sectores creativos, o cómo hay países como Brasil que fueron de los pioneros en comenzar la discusión, pero hoy no han logrado hacer la medición. Entonces, realmente, ese segundo capítulo explora eso. Y aquí también quiero contarles que esos desafíos se deben precisamente porque, como ninguna otra método, concepto, este modelo metodológico de las cuentas satélites de cultura, que para alguien que no conoce el término cuenta satélite de cultura puede sonar algo muy exótico, se refiere fundamentalmente a la capacidad de seguir unos estándares internacionales de cómo entendemos la medición para términos de valor agregado, empleo, balanza de pagos, gasto público y gasto privado, en aras de medir todos los flujos económicos que circulan por las actividades culturales. Es decir, medir desde lo que pagamos para adquirir un instrumento musical, cómo lo que pagamos ahí, lo que pagamos para, por ejemplo, comprar unas cuerdas para una guitarra 2 años después para ese mismo instrumento musical, lo que pagamos a la entrada, la remuneración por conceptos de derechos patrimoniales de nuestros autores, dependiendo de los diferentes usos de derechos patrimoniales, y todo lo que se genera para las economías locales. No son pocos los desafíos para ello. Y la ventaja de esto es que, a pesar de esos desafíos, esta metodología fue adoptada por los países porque logró un tema sin precedentes, y es que sacó la discusión de si teníamos que entender la cultura como lo entendía la Escuela de Frankfurt en forma negativa, el tema de analizar industrias creativas, o teníamos que analizar la cultura con nuevos paradigmas que siempre están llegando a la esfera cultural. En Colombia ahorita se habla de economía naranja, en otros lugares se hablan de artes industriales. No, esta metodología lo que hace es que establece unos conceptos comunes y los países, dependiendo de sus capacidades, han podido hacer esa medición. Porque lo que nos interesa a nosotros y lo que interesó en ese momento, que se sentaron en el año 98 y finalmente se establecieron esos estándares en el año 2019, fue generar datos para entender la producción, el empleo y el gasto. Adicionalmente, quiero resaltar que como Convenio Andrés Bello se hizo un esfuerzo muy grande por actualizar dicha metodología en el año 2015. Un libro, de hecho, del cual soy coautora con la doctora Marion Pinot, y que además le permite en estos momentos a los países tener un poco una ruta más clara de cuáles son esos procesos de implementación. Esa actualización ha sido fundamental
para entender también qué no miden las cuentas satélites. Y en esto es muy enfática la publicación. La publicación nos viene a contar qué era lo que esperaban los países con medir y efectivamente qué es lo que pueden dar hoy de data, cuáles son los indicadores que están. Y aquí es muy importante que nosotros hemos aprendido que esta mirada, esta visión, no mide el impacto económico de la producción cultural. No valoran las prácticas culturales en el ámbito privado, pero además no ofrecen mecanismos para valorar el capital cultural, ni como está diseñada en este momento, permitía un análisis del trabajo voluntario. Esta metodología, sin embargo, sí nos ha dado poder, nos ha dado datos y nos ha dado una claridad de qué podemos medir y qué otras mediciones debemos desarrollar. Y aquí el libro enfatiza en esas experiencias nacionales de países que han entendido que la cuenta satélite es importante, pero también están desarrollando investigaciones paralelas. Hoy, como nunca, ese capítulo 1 y ese capítulo 2 refleja lo que sabemos, qué no conocemos y el por qué no tenemos datos. ¿Cuáles son los desafíos en el desarrollo de los sistemas de información estadística en general? En ese sentido, también quiero resaltar aquí cómo se ha hecho esa implementación de las cuentas. Y por supuesto, el tercer capítulo de este libro hace algo que es lo que todos esperamos y era lo que todos queríamos, y era poner en manifiesto esos elementos comparativos. Y aquí nosotros lo que hicimos después de recoger información entre los meses de mayo a noviembre fue hacer un análisis de la data, hacer unos procesos de tratamiento de los datos para traducirlos a dólares, a precios corrientes. Queríamos hacerlo a precios constantes para quitar el efecto inflacionario, pero fue imposible porque fue muy difícil que los institutos nacionales de estadística nos ofrecieran la información a precios constantes. Hay países que no tienen esos cálculos todavía. Y además lo hicimos para hacer una dimensión que nos permitiera entender realmente los aportes entre países a países. No era lo mismo, los datos nos llegaron muchas veces, por ejemplo, datos de Ecuador, de Chile, con la cifra en dólares, pero es muy diferente medir la cifra en dólares comparativamente en países, por ejemplo, como Costa Rica o con lo que pasa con Argentina. Las poblaciones son diferentes, el tamaño de las economías son diferentes. Entonces nosotros hicimos un tratamiento adicional con los datos de manera tal que esos datos los pasamos a porcentajes en función del indicador relevante de cada país. Por ejemplo, para entender el empleo, las cifras, no podemos comparar la cifra total de empleos culturales en México con la cifra total de empleos en España o en Costa Rica. Eso no nos dice mucho. Nos dice la cifra es el porcentaje de empleo cultural en relación al empleo total de México y además ese sí lo podemos comparar entonces con el porcentaje del empleo en Costa Rica en función del empleo total. Tuvimos que hacer ese tratamiento de datos. No fue sencillo, porque aquí están los desafíos de la información. Nosotros teníamos los datos de cultura, pero muchas veces hay países que no tienen consolidada la información por series de tiempo de sus datos generales de importaciones, exportaciones, empleo y producción, valor agregado y consumo intermedio. En ese sentido, lo que nos permitió este análisis fue entender que de los países que están implementando hoy esta visión, tenemos unos países precursores que fueron los que comenzaron el proceso, España, Colombia, Uruguay y Chile, que en un primer análisis que nosotros hicimos en el 2015 tenían unas series de medición del año base de las cuentas nacionales un poco atrasado y que ya en este análisis que hicimos en el 2019 tienen bases mucho más actualizadas. Y tenemos unos países sucesores como Argentina, Ecuador, Costa Rica, México y Perú que ya tienen información confiable y comparable que nos permite a nosotros mostrar cuál es el aporte del sector de las artes escénicas en México y cómo se compara ello con el aporte del sector de las artes escénicas en Ecuador. Y esto, como lo digo, a veces parece una cifra sencilla y fría, pero tiene por detrás
todo un desarrollo y una cantidad de gente que es la que ha sido clave en este trabajo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos cómo nos podemos comparar y cuándo nos podríamos comparar, hay unas series que se pintan allí, es decir, cuándo tenemos información disponible. ¿Qué nos tocó hacer con el análisis de información? Coger un año de referencia. Desafortunadamente, el último año que nosotros podemos tener de referencia con varios países es el año 2016. ¿Qué nos llevó a hacer esto? Tuvimos que excluir del análisis a países como Perú, porque no tienen información reciente. Y también tuvimos que excluir del análisis a Uruguay, del ejercicio comparativo como tal, porque su última medición fue en el año 2012. Hoy sé que Uruguay va a sacar datos muy próximamente, pero están en proceso de elaboración de las publicaciones. Entonces, no es un proceso fácil. Uruguay lleva en esto, en este manejo de datos para la última publicación, más o menos un poco más de un año. Entonces, son unos procesos complejos, pero sabemos que está la data disponible. Y por lo tanto, si nosotros vemos qué sectores han medido los países, llegamos a esto. Llegamos a que todos los países que han generado información tienen datos sobre los aportes de la radio, de la televisión y del cine a su país. Y eso es muy significativo. Sabemos además que el tema de las artes escénicas, que incluye la música, porque entendiendo la música también como un espectáculo al vivo, que es lo más importante en la región, más que la industria fonográfica, también es un centro de atención de nuestros países. Al igual que las artes visuales entendidas como la fotografía, la escultura y demás. También sabemos que el gran desafío está precisamente en la valoración del patrimonio. Es decir, hemos avanzado muy poco en la valoración del patrimonio material e inmaterial y también hemos avanzado muy poco en la valoración de los juegos y la juguetería tradicional. Aquí nosotros no, y en esto es muy importante, todas las personas que han trabajado en las cuentas satélites al interior de los ministerios de cultura y los ministerios y las carteras de estadística de los países, tienen claro que no nos interesa incluir en juegos y juguetería productos en serie, sino que aquí el interés son en los juegos tradicionales, en cómo esos conocimientos tradicionales logran traducirse también en efectos económicos. Cuando uno después hicimos el análisis de qué cuentas generamos, qué información estamos dando, es evidente que el indicador estrella, el que todos los ministros han querido tener en su poder y que por ende ha sido el principal motivador para generar esta información, es efectivamente la cuenta de producción y la cuenta de generación del ingreso. El indicador estrella es el aporte de la cultura al valor agregado. Sin embargo, sabemos que Chile tiene ahí el desafío de generar esta información. Vienen construyéndolo paso a paso, pero Chile lo ha hecho además con un proceso de aprendizaje muy interesante que ustedes van a encontrar en el libro. Y sabemos también que la articulación de unos indicadores no monetarios con los indicadores macro, con estos agregados, es también un desafío en países como Chile, como Ecuador y como Argentina. Cuando yo no les voy a contar todos los hallazgos por sectores creativos del libro, porque si no los dejaría sin curiosidad para explorar y para entender un poco cómo hemos llegado aquí en cada uno de sus países, porque es para eso, el libro está tanto para un público especializado como para un público no especializado. Y para ese público no especializado es la curiosidad de qué ha pasado en su país, de cuál ha sido la trayectoria de esta cifra, de cuál ha sido la discusión en ese sector creativo para lograr traducir nuestras manifestaciones culturales en cifras. Pero sí les voy a dar una síntesis de esos principales hallazgos. Y tal vez aquí uno de esos indicadores estrellas precisamente que debe contrastarse con la de empleo cultural, nos permite entender, por lo tanto, si hay una correlación entre una variable y otra. Y aquí entonces quiero destacar de nuevo el caso de Ecuador, que está muy claro allí cómo el aporte de la cultura, si bien está inferior al 1% en términos de empleo cultural, es muy significativo, y cómo en Colombia está a la par, al igual que en otros países de la región, como en México. Esto es la cifra para el 2016 en comparado.
También tenemos información sobre la balanza de pagos y aquí es muy interesante ver qué está pasando por país para que esta balanza esté positiva y negativa, qué está pasando en Colombia para que esté positivo y qué está pasando en otros países como México para que sea negativa. Y ese es el poder de los datos. Lo que nosotros estamos entregando hoy es una publicación que, si bien tiene estos grandes cuadros, tiene toda una minería de datos con las tablas de información por cada uno de los sectores y las series disponibles entre el año 2010 al 2019. Esta minería de datos es la que debe ser explotada y utilizada por los investigadores, por los ministerios de Cultura y por las oficinas nacionales de estadística para entender cuál es el impacto de ciertos efectos económicos y de ciertas políticas públicas para cambiar esas tendencias. Para eso fue que nosotros también diseñamos esto. Y diseñamos, por ejemplo, para entender estas gráficas. ¿Qué ha pasado con el aporte de la cultura en el tiempo? Nosotros aquí cogimos el año de referencia del 2010 al 2016, una serie que permite entender por qué ha bajado en algunos países y cómo en otros países ha subido, y cómo el consumo intermedio cultural también ha crecido significativamente en países como Colombia. Es decir, el consumo intermedio cultural se refiere a lo que nosotros desde el sector cultural estamos generando para que otras industrias como la publicidad, como el sector de la educación, como el sector de la tecnología, se apropie de esos contenidos y pueda crear nuevos bienes y servicios. En ese sentido, el aporte de nuestro sector creativo va en aumento en general. Y aquí sí quiero enfatizar que estos datos siempre tienen una cara. Nosotros tal vez en valor agregado, pues son indicadores grandes en términos de consumo, pero cuando hablamos de empleo cultural es un indicador que la región necesita entender por qué ha crecido y por qué ha bajado, porque la condición social de nuestros artistas es lo que en últimas y de fondo está en juego. Esa situación de precariedad que está relacionada a niveles de informalidad, al subempleo, al tema de subempleo, informalidad, el tema de no acceder a un sistema de seguridad social, es lo que refleja esta cifra. Es decir, tenemos que generar análisis mucho más contundentes para entender situaciones particulares, como por ejemplo la de este post que me encontré de un amigo que hace danza contemporánea profesional y donde decía un poco esos grandes debates a los que se enfrentan cada uno de nuestros creadores. Y es que hoy en día ellos tienen que ser su artista, tienen que ser su manager, tienen que ser su soporte, su consejero, porque ante la inestabilidad del sector creativo, lo único que pueden hacer es tomar un café y seguir adelante. Y seguir adelante porque, si bien muchas veces tienen condiciones de remuneración por debajo de realmente el tiempo y el nivel de formación que tienen, es la necesidad de expresar su mundo simbólico a través de lenguajes únicos lo que los motiva a vivir y a ser lo que son y a lograr que nosotros podamos disfrutar de una diversidad creativa única. Entonces, esta publicación también hace énfasis en eso, que no son simplemente datos, sino que también hay caras de nuestros artistas que están a lo largo de la región que representan. Y esos datos que estamos presentando hoy, que hacen parte además de unas tablas por país que especifican cada uno de los aportes en cada uno de los 12 sectores culturales para los países que tienen información detallada, son una mina de oro, porque si no existe otra información en este momento disponible que nos permita hablar con el mismo lenguaje. En ese sentido, no les voy a dar todas las cifras que vienen en el libro, pero sí destacar, por ejemplo, que se van a encontrar con temas que logramos identificar. Y logramos identificar que el sector audiovisual es el que más peso tiene en todas las economías de la región, comparativamente con otros sectores creativos. Logramos identificar que el año 2015 fue un año muy desafiante para nuestro sector. Y fue desafiante porque hubo una contracción en general, especialmente en el sector de las artes visuales y en la exportación de nuestros contenidos cinematográficos. Y también logramos demostrar lo que ya sabemos muchos, pero que es importante visibilizarlos con cifras,
que manejan otros sectores económicos pesados de la industria, como la minería, como el café en algunos países, como el sector de la publicidad. Y es que el libro, el sector de las publicaciones, ha tenido unos desafíos fundamentales durante la última década y cómo esa producción cultural ha caído. Y a pesar de ello, el empleo sigue siendo constante. Es decir, un análisis rápido nos permite ver que aunque las ganancias han disminuido, esos empleados, esos trabajadores de la cultura que están allí, que hacen posible que el libro les llegue a sus manos, que hacen posible que el periódico llegue cada día a su tablet o a su celular, les ha bajado muchas veces el salario o han tenido que cambiar sus condiciones laborales. Y también las cifras en términos generales nos permiten ver que hay un subregistro en el sector de la música increíble, porque si de algo estamos seguros es que la música en esta región iberoamericana se mueve fundamentalmente es música al vivo. Y yo creo que eso todos lo sabemos en épocas de pandemia. ¿Cómo extrañamos ir a un lugar y aprovechar una música al vivo, escuchar una orquesta, participar de un evento donde hay un performance que nos llama y que nos convoca y que nos recuerda la importancia de nuestro patrimonio? Entonces, por ejemplo, tenemos esta serie muy específica sobre el valor agregado del sector audiovisual que permiten ver esa caída. Tenemos también la serie del sector editorial que nos permite ver esa contracción y qué pasa en el sector de la música, por ejemplo, en el año 2014, cuando hay un cambio de estructura. El libro, además, en su capítulo final, enfatiza en los aprendizajes. No les voy a contar todos los aprendizajes porque estaría de nuevo no invitándolos a leer, pero sí quiero aquí poner sobre relieve que el factor de éxito de esta metodología no es como tal el solo libro, no es como tal solamente haber creado unos conceptos comunes, unas unidades de medición, un universo de medición común, sino que el factor de éxito de esto ha sido un capital humano único que ha acompañado este proceso. Desde esos primeros investigadores, desde estos cuentistas nacionales, que eran economistas duros, que veían industrias pesadas, que decidieron interesarse por la cultura y comenzar a plantear temas relacionados con estos, hasta el artista que no entendía nada de medición, que le estábamos hablando en chino, e hizo el esfuerzo por comenzar a construir una encuesta, por comenzar a reportar datos a sus ministerios de Hacienda, comenzar a reportar datos que realmente visibilizara lo que somos. Y esto también nos deja unos aprendizajes, y es que necesitamos sistemas de información más robustos. Si en algo hemos fallado en las cuentas satélites, es que el énfasis hacia las cuentas no ha permitido un desarrollo efectivo de los sistemas de información cultural. Son pocos países de la región, como lo van a ver en la publicación, los que han logrado ello. Escasamente, podría decir, México, Chile y Argentina, que realmente pueden hacer una correlación de ambos sistemas. Y también nos dicen que allí hay una minería de datos, o sea, ese es un aprendizaje importante, pero que se requieren análisis por sectores para entender, por ejemplo, por qué se debió la contracción en el sector audiovisual, hacer entrevistas para contrastar el por qué se dieron esas caídas, entender qué pasa con la balanza de pagos y entender un indicador sobre el cual no tenemos información, que no pudimos comparar, y fue el tema del gasto. Increíblemente, aunque estábamos trabajando con ministerios de cultura, el tema no estaba sistematizado, y uno de los grandes retos en términos de las cuentas que incluyen la cuenta satélite es medir el gasto público y privado y su financiación. No sabemos quién está apoyando nuestra cultura hoy. Adicionalmente, quiero enfatizar, para ir terminando, que ustedes en la publicación se van a encontrar en unas fichas estadísticas por país que les va a permitir llegar a unos links, entender el tema metodológico y entender también qué sectores fueron evaluados, qué objetivos específicos se planteó, cuáles son las series de año encargadas y cuáles fueron las instituciones que lideraron. Este es un ejemplo, un ejemplo de la ficha de información de México, pero así está para cada uno de los países de la región iberoamericana. Finalmente, no puedo dejar de hacer esta presentación sin decirles que con la medición de la cultura, muchas cosas están en juego.
pero además está en juego en una época de pandemia, que todos entendamos que la cultura vale. En una época donde la sociedad de la información y la comunicación nos invita a ser una cibercultura, una cibersociedad, el respeto por los derechos de autor es fundamental para garantizar los procesos de remuneración de nuestros artistas y creadores. Es en esa posibilidad de que los artistas y creadores tengan una remuneración que estamos garantizando la diversidad de mundos simbólicos en una región como la nuestra. No estamos hablando de un momento sencillo. Todos nos hemos apoyado en épocas de pandemia de esos mundos creativos que nos han permitido a través de la televisión, a través inclusive puede ser de los juegos tradicionales, de tener la experiencia del patrimonio inmaterial y de la oralidad, pasar un momento interesante. Y en épocas de pandemia, donde vamos a tener un escenario nuevo de contracción del gasto, hoy más que nunca los procesos de valoración económica de la cultura cobran preponderancia para decir, como sector creativo, como sector cultural, hemos estado aquí, seguimos valiendo y nuestra voz es importante. Es una misión de todos el construir información para dar política pública. Gracias. Pasamos a preguntas, creo. Damos las gracias a la doctora Diana Rey por esta presentación. Queremos antes de nada agradecerle y pedirle si todos quienes están aquí a través de Zoom, quienes nos ven a través de YouTube o en las redes sociales, en Facebook, pueden plantearnos sus preguntas para la doctora. Antes de cualquier pregunta, tengo algunos saludos y agradecimientos. Felicitaciones también a la doctora Diana Rey por esta producción tan valiosa. Le saludan desde Colombia. También desde Honduras le saludan, doctora, y le dicen que ha sido una experiencia muy interesante ver los avances de la cultura por medio de las cuentas satélite. Y también desde Honduras también, Damián Reyes dice que es una excelente iniciativa para otros países que se involucran en el proceso de medición de la cultura. Entonces son algunas de las personas que nos han escrito en redes sociales. Y le tengo una pregunta que nos llega a través de Facebook Live, que es precisamente lo último que usted habló, doctora, el tema de la pandemia. Con la pandemia, la cultura se convirtió en uno de los principales formas de entretenimiento o de disfrutar momentos en familia, pero también es uno de los rubros menos enriquecidos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los retos que tienen ahora los sectores culturales una vez que la pandemia los ha atacado directamente? Bueno, tenemos varios retos. Primero, como sector creativo tenemos el reto de lograr que en el espacio de la economía digital, en ese ciberespacio, efectivamente logremos la remuneración efectiva y eficaz para nuestros artistas. Porque nuestros artistas, aquel músico que vivía de la presentación, vamos a decir, en un restaurante especializado los fines de semana, o aquel músico que hacía una presentación en escenarios, por ejemplo, como colegios, como centros culturales, o el artesano que vendía en una feria cada 8 días. Ese creador se ha visto totalmente afectado y ese creador ha tratado de utilizar los canales virtuales para poner a disposición sus bienes y servicios a través del comercio electrónico o a través de plataformas digitales para que el contenido llegue a sus públicos. Ese es el primer desafío. Tenemos que mirar cómo logramos una remuneración efectiva para lograr que ese creador siga participando de la cadena de producción. En otra situación lo que va a pasar es que simplemente esa persona va a optar por hacer otra actividad económica y va a dejar de generar su creación y estamos entonces haciendo una afectación directa a la diversidad cultural que se puede generar a partir de allí. Pero adicionalmente tenemos un reto en este espacio como tal, y es que debemos convencer a los proveedores de información de la economía digital, es decir, a los proveedores de servicios de información de Internet y a las plataformas digitales que transmiten los contenidos digitales,
por ejemplo, hablamos de YouTube, por ejemplo, hablamos de Facebook y una cantidad de redes sociales, que estas plataformas efectivamente nos pasen los datos, porque al día de hoy es muy difícil conocer qué es lo que está pasando en la recaudación de los recursos económicos generados a través de plataformas digitales. Escasamente hay países como Argentina que hicieron unas primeras estimaciones, Uruguay va a sacar unos datos iniciales próximamente, pero necesitamos visibilizar también qué está pasando en el ecosistema digital con la cultura. Y ese es uno de los grandes desafíos. Y bueno, aprovecho además para decirle a la gente de Honduras que sigan animados. Yo sé que desde el año 2013 Honduras quiere sacar su cuenta satélite, comenzó inicialmente a fortalecer su sistema de cuentas nacionales y haciendo un ejercicio muy interesante, porque querían utilizar un nivel de desagregación de actividad económica mucho más amplia que la que utilizamos en los otros países de la región. Entonces, por favor, a todos esos técnicos de cultura del sector de Honduras y a los técnicos de la Oficina de Estadísticas de Honduras, no desfallezcan. Pueden haber cambios institucionales, pero den continuidad a ese proceso porque muy seguramente a través de los esfuerzos centroamericanos de cooperación vamos a poder sacar adelante esa iniciativa. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y una última pregunta es, esos indicadores positivos de empleo en Ecuador, ¿qué reflejan concretamente? ¿Habla eso de empleo formal con beneficios de seguridad social? Y ligado a ese tema, dice, la pandemia seguramente ha golpeado tremendamente ese empleo en Ecuador. En una situación así, ¿qué escenario enfrentan los trabajadores, entre comillas, del sector cultural? Bueno, tenemos grandes desafíos. Tenemos que convencer a todos los países de la región que hagan ejercicio de medición en el 2022 y en el 2021. O sea, nosotros para poder dar el dato de qué pasó con la pandemia, necesitamos un antes y un después. Y esa foto es crucial para ver qué pasó por cada sector, pero además qué pasó en función de cada indicador, en función del indicador de empleo, en función del indicador de producción, en función del indicador de importaciones y exportaciones. Y por eso es tan importante que todos aquellos que trabajan en la economía digital se nos sumen, porque necesitamos saber cómo estamos exportando la música a través de las plataformas digitales, cómo estamos exportando las artesanías a través de los marketplaces, de las tiendas virtuales. Y en ese sentido es fundamental. Lo primero es que los países se comprometan a hacer una siguiente medición para tener series constantes. Lo segundo que es súper importante para entender en el caso de Ecuador es que los datos están muy agregados y Ecuador tiene el reto de hacer dos niveles de desagregación importantes. Medir, una de las cosas que ha insistido mucho Marioni, es analizar el empleo formal e informal. ¿Cuáles son las condiciones de este empleo? ¿Realmente estos empleos son trabajadores con un contrato formal y con unas prestaciones sociales o si son contratos de obra? Eso no lo sabemos, desafortunadamente. Lo sabemos de muy pocos países. Pero también de cara a los objetivos de desarrollo de milenio y en aras de visibilizar el rol social de las mujeres en la producción cultural, necesitamos datos de empleo que nos permitan entender dónde están participando las mujeres y dónde no. En Colombia se hizo un ejercicio muy interesante a través del apoyo de ONU Mujeres y se hizo un primer análisis de los resultados de la cuenta satélite en función del género. Y nos encontramos, por ejemplo, que el aporte más significativo en el sector cultural está centrado de parte de las mujeres en educación cultural, que lo podríamos intuir, pero ahí comenzamos a analizar otras cosas relacionadas, por ejemplo, con el nivel de remuneración que reciben esas mujeres en comparación con lo que reciben los hombres en el sector audiovisual. Entonces podemos comenzar a contrastar el tema de las brechas e inclusive los pisos de cristal que están relacionados con este monto. En Ecuador, por lo tanto, la cifra de hoy no nos permite entender si es un empleo formal e informal, pero el reto está allí. El reto no es un reto fácil. Como se dan cuenta, este libro cuenta esa historia de esas 2 décadas y sobre todo la historia de la última década de los países que han adoptado la metodología. Y no es un reto fácil, pero ya lo tenemos como región. Ya lo hablamos todos en español. Y ahora, gracias a un esfuerzo del Convenio Andrés Bello con la cooperación de la OEA y, por supuesto, el lineamiento de Marion, vamos a tener ese manual también en inglés. Muchísimas gracias, doctora. Nuestra secretaria ejecutiva, doctora Delva Batista, nos ha pedido la palabra. Por favor, doctora. Bueno, primeramente felicitar a Diana por esta presentación
para un público donde mayormente, al menos los que estamos conectados por Zoom, no somos especialistas en el tema, pero con esa presentación, Diana, nos has dejado clara tantas cosas, lo has hecho dirigido a un público para que se comprenda claramente el por qué la cuenta satélite de cultura y además por qué el interés del CAP en volver a retomar todo esto a través de este balance. Además le pones tanta pasión a todo este tema que realmente cautiva y nos hace pensar en cómo seguir articulando, incorporando esta rama en nuestro quehacer misional. Yo quiero decirles que nosotros hemos firmado un acuerdo complementario con el SECSICA. De hecho, Diana ya ha estado en algunas reuniones con el SECSICA. El SECSICA es la secretaría que lleva todo el tema educativo y cultural en el Sistema de Integración Centroamericano, que también es un organismo internacional y cuya sede del SECSICA está en Costa Rica. Y estamos acompañándolo como convenio Andrés Bello para el desarrollo de todo lo que es la cuenta satélite de cultura en la región de Centroamérica, la región SICA, que incluye además a República Dominicana. Ya hemos hecho 2 talleres y estamos en el proceso pues de hacer una hoja de ruta para que el CAP pueda acompañar a los países. Obviamente que esperamos contar con Diana para todo este apoyo de acompañamiento. Ya de hecho Diana está acompañando al Ministerio de Educación de Cultura de Panamá en todo el tema de la cuenta satélite de cultura y otros temas culturales. Entonces sí se está dando un avance, pero este tema del COVID y de la pandemia a mí me deja, y creo que al final me respondiste, yo levanté la mano antes porque iba a hablar de eso, pero me respondiste con lo que dijiste, la gran preocupación que hay en nuestros países, por lo menos cuando yo escucho las noticias en Panamá, porque el sector cultural ha sido uno de los más afectados. A pesar de considerarse muchas veces también otra de las cenicientas de nuestros sistemas en todo lo que corresponde a los apoyos, etcétera, pues ahora encima de esto con la pandemia son los que no pueden hacer casi ninguna actividad, porque en la mayoría de ellas se requiere el contacto con el público. Por ejemplo, el teatro, por ejemplo, las audiciones, las filmaciones, etcétera. Y todo este tema va a dejar mucho más golpeado ya de por sí al sector cultural en nuestros países. Con lo cual, estas mediciones yo creo que ahora todavía son más al lugar por el antes del COVID y el post-COVID. Son sumamente necesarias, con lo cual, Diana, ya te contactaremos desde la organización para ver cuál es el siguiente paso después de este balance. Nosotros tenemos mucho interés en hacer alguna investigación en las líneas que has mencionado, sobre todo por el tema de patrimonio inmaterial. Y también quiero aprovechar porque Mónica, aquí te la lanzo, Mónica, nuestro premio Somos Patrimonio 9ª versión va a tener que encauzarse, pues porque la pandemia ha hecho, como decía Diana, que todo cambie y todos lo sabemos. Y aunque ya teníamos una idea de en qué línea iba a ir el premio de este año Somos Patrimonio, pues después de lo que ha pasado con la pandemia, pues tenemos que hacer un enfoque que pueda articular todo esto que Diana nos ha comentado en ese premio de este año, para que por ahí mismo, pues como podamos de alguna forma obtener del propio premio algunos insumos que complementen todo este balance. Así que esperamos y para que todos los que nos están oyendo también por YouTube Live,
que va a lanzarse este año, Dios primero, el premio Somos Patrimonio en su 9ª versión, que es un premio que se hace desde el IPANC. Y lo otro es que el 2 de diciembre vamos a presentar, este es un evento que organiza directamente la OEA, porque fueron los patrocinadores, la versión en inglés de la guía de cuentas satélite de cultura, que ha sido auspiciada por la Organización de los Estados Americanos con la intención de que los países de América de habla inglesa pudieran tener acceso también a esta herramienta tan importante. Y el 2 de diciembre vamos a tener el evento con la OEA para la presentación de esta guía que fue traducida al inglés por doña Marion Pinot. Con eso, pues, muchísimas gracias, Diana, y a todos, al IPAN, que siempre han estado apoyándonos en todo este aspecto de las conexiones con la plataforma y la organización de todos estos eventos. Mónica y Víctor, mi gratitud también por ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo continuaría apoyando al Ministerio de Cultura de Panamá en sus esfuerzos. Precisamente nada mejor que Panamá, que es el país sede de la organización ahora, pueda avanzarlo. Estamos haciendo un trabajo muy interesante y muy seguramente les tendremos buenas noticias próximamente. Y bueno, invitar a los demás países también a unirse a ese esfuerzo y a los que ya han hecho a compartir esas experiencias con Centroamérica para avanzar en este tema de visibilizar nuestras manifestaciones creativas. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta presentación. Agradecemos a los representantes de los ministerios y secretarías, oficinas de cultura que han estado presentes, del Ministerio de Cultura de Panamá, en el Zoom, en YouTube, de varios países de Centroamérica, a todos los interesados y a las especialistas Diana Rey, quien nos ha presentado hoy, y a doña Marion Pinot, quien nos ha acompañado y estará haciendo su presentación de la versión en inglés de este manual de cuenta satélite de cultura el próximo 2 de diciembre. Para todos los interesados, el enlace será descargado, podrá ser descargado desde la página web del Convenio Andrés Bello en poco tiempo. Muchas gracias y muy buenos días a todos.